Antes de que los ejércitos del sur llegaran con estandartes, arcabuces y cruces, el norte ya conocía la guerra. No una guerra breve ni ordenada, sino un conflicto silencioso y prolongado, librado entre pueblos que compartían desiertos, quebradas y cordilleras, pero no obediencia. Allí donde el agua era más valiosa que el oro, y los caminos se perdían entre cerros áridos, se enfrentaron fuerzas que hoy apenas aparecen en los relatos: incas, diaguitas y atacameños. Esta fue una guerra sin grandes batallas registradas, sin crónicas detalladas de cada enfrentamiento, pero no por ello menos brutal. Fue una lucha por el control del territorio, de las rutas, de los oasis y de los pasos cordilleranos. Una guerra que se combatió con estrategia, resistencia y conocimiento profundo de la tierra. Cuando el poder del Cusco avanzó hacia el sur, no encontró un vacío. Encontró pueblos organizados, con identidades firmes y una larga experiencia en la defensa de sus espacios. Los atacameños dominaban los oasis del desierto. Conocían cada fuente de agua, cada quebrada y cada ruta invisible entre la arena y la roca. Los diaguitas habitaban valles fértiles, defendidos por cerros y ríos, con comunidades cohesionadas y una tradición guerrera forjada en conflictos anteriores. El avance inca no fue un simple desfile de conquista, fue un proceso tenso, prolongado y violento. Para el imperio, controlar el norte significaba asegurar recursos, rutas y estabilidad. Para los pueblos locales, significaba resistir la pérdida de autonomía y la imposición de un orden externo. La guerra tomó formas distintas según el territorio. En el desierto los enfrentamientos eran rápidos y calculados. Atacar un oasis o bloquear una fuente de agua podía ser más decisivo que una batalla abierta. En los valles, la resistencia se organizaba en torno a fortalezas naturales, poblados defendidos y emboscadas en pasos estrechos. Los diaguitas no eran un pueblo aislado ni pasivo. Tenían experiencia en el combate, utilizaban armas de piedra, madera y cobre, y conocían tácticas de defensa colectiva. La guerra contra el poder del norte los obligó a fortalecer alianzas internas y a enfrentar un enemigo que combinaba fuerza militar con presión política y simbólica. Los atacameños, por su parte, comprendían que la clave no estaba en derrotar al enemigo en campo abierto, sino en hacerlo depender de un territorio hostil, sin agua, sin guías locales y sin rutas seguras. Incluso el ejército más organizado se debilitaba. La resistencia no siempre buscaba vencer, sino desgastar. El poder del Cusco respondía con disciplina, organización y una estrategia de largo plazo. Construcción de caminos, establecimiento de centros administrativos y control de puntos clave. Pero cada avance encontraba obstáculos invisibles, rutas falsas, información incompleta, poblados que se replegaban, recursos que desaparecían antes de ser tomados. Así se desarrolló esta batalla invisible. No siempre con choques directos, sino con una guerra constante de movimientos, control del espacio y resistencia cultural. Cada valle, cada oasis, cada quebrada se convertía en un frente. La historia posterior simplificó este proceso, reduciéndolo a una expansión inevitable. Pero la realidad fue más compleja. El dominio del norte no se logró sin conflictos, sin pérdidas ni sin negociaciones forzadas. Detrás de cada camino trazado, hubo resistencia. Detrás de cada centro impuesto, hubo guerra. Esta es la historia que pocas veces se cuenta, la de un conflicto antiguo, silencioso y decisivo, donde tres mundos distintos chocaron en el corazón del desierto y los valles del norte. Una guerra que no dejó grandes batallas escritas, pero sí cicatrices profundas en la tierra y en la memoria de sus pueblos. El conflicto no se expresó siempre en grandes batallas abiertas. En el norte, la guerra tomó otra forma, más silenciosa y persistente, marcada por el control de los pasos, del agua y de los valles fértiles. Allí, donde el desierto se impone y la vida depende de equilibrios frágiles, cada enfrentamiento tenía consecuencias profundas y duraderas. Cuando el poder inca avanzó hacia el sur, no encontró territorios vacíos ni pueblos indefensos. En los valles transversales y en los oasis del desierto vivían comunidades organizadas, con estructuras propias y un conocimiento ancestral del entorno. Diaguitas y atacameños habían desarrollado sistemas agrícolas complejos, redes de intercambio y formas de defensa adaptadas a un territorio duro y exigente. El avance inca no fue una irrupción súbita, sino un proceso prolongado.
Se construyeron caminos, se establecieron puestos de control y se intentó integrar a las comunidades mediante alianzas, tributos y la imposición de autoridades locales afines. Pero esta expansión encontró resistencia, no siempre abierta, no siempre visible, pero constante. Los diaguitas, asentados en los valles del norte, conocían cada quebrada, cada curso de agua, cada punto estratégico. Su guerra no se basaba en la confrontación directa contra ejércitos numerosos, sino en el desgaste. Atacaban líneas de abastecimiento, resistían la imposición de tributos y se negaban a ceder el control de sus tierras más fértiles. La resistencia era fragmentada, pero persistente. En el desierto, los atacameños libraron una guerra aún más silenciosa. El agua era el centro del conflicto. Controlar un oasis significaba controlar la vida. Los enfrentamientos se daban por turnos de riego, por acceso a manantiales, por el dominio de rutas que conectaban el altiplano con la costa. En ese escenario, la guerra no siempre dejaba grandes relatos heroicos, pero sí una huella profunda en la organización del territorio. El poder inca respondió combinando fuerza y adaptación. Donde la resistencia era fuerte, se enviaban contingentes militares. Donde era posible, se imponía el control mediante el traslado de poblaciones, la redistribución de tierras y la integración forzada al sistema imperial. Sin embargo, esta estrategia no logró borrar del todo las identidades locales ni someter completamente a las comunidades. Las crónicas posteriores hablan de regiones inestables, difíciles de gobernar, donde el control imperial debía reafirmarse constantemente. Esto indica que la guerra nunca terminó del todo. Se transformó en una tensión permanente, en una batalla invisible que se libraba día a día en los campos, en los caminos y en los oasis. Los diaguitas y atacameños no luchaban solo contra un ejército, sino contra una forma de dominación que amenazaba su autonomía y su relación con la tierra. Cada acto de resistencia, por pequeño que pareciera, era parte de una lucha mayor por preservar su modo de vida. La guerra no siempre necesitó lanzas levantadas. Bastó con negarse a obedecer, con mantener prácticas propias, con resistir en silencio. Este conflicto dejó una marca duradera en el norte. Cuando otros poderes llegaron más tarde, encontraron un territorio ya acostumbrado a la guerra, a la negociación forzada y a la resistencia adaptativa. Nada fue simple ni inmediato. La historia del norte está atravesada por esta batalla invisible, donde el dominio nunca fue absoluto y la resistencia nunca desapareció. Así, la guerra entre incas, diaguitas y atacameños no puede entenderse como un episodio breve, sino como un proceso largo y complejo. Un conflicto donde la victoria no se medía solo en territorios conquistados, sino en la capacidad de sobrevivir, adaptarse y mantener viva una identidad frente a un poder expansivo. La guerra en el norte no se libró siempre con grandes ejércitos avanzando en formación. En estas tierras secas, quebradas profundas y pasos cordilleranos estrechos, el conflicto tomó otra forma, silenciosa, fragmentada y persistente. Fue una guerra donde el control del agua, de los caminos y de los pueblos resultó más decisivo que una sola gran batalla. Cuando la expansión del poder incaico avanzó hacia el sur, encontró territorios ya habitados por sociedades con larga experiencia en el combate y en la defensa de su espacio. Los diaguitas, asentados en los valles transversales, y los pueblos atacameños de los oasis del desierto, no eran simples comunidades aisladas. Poseían organización, conocimientos agrícolas avanzados y redes de intercambio que sostenían su autonomía. La llegada de los incas alteró ese equilibrio. No siempre fue una invasión directa y abierta. En muchos casos, el avance se realizó mediante alianzas forzadas, control de rutas y establecimiento de enclaves estratégicos. Pero allí donde estas estrategias fallaron, la guerra se hizo inevitable. Los diaguitas ofrecieron una resistencia persistente. Sus asentamientos fortificados, levantados en cerros y lugares elevados, dominaban los valles y dificultaban cualquier avance enemigo. Desde estas posiciones, podían observar los movimientos, cortar rutas y hostigar a las fuerzas que intentaban imponerse. La guerra se transformó en una sucesión de asedios, ataques breves y retiradas calculadas. En el desierto, los atacameños conocían cada oasis, cada fuente de agua y cada sendero oculto.
En un territorio donde el agua era vida, controlar un manantial equivalía a controlar la región entera. Los enfrentamientos no siempre dejaban grandes rastros materiales, pero sus consecuencias eran profundas. Un camino cerrado, un pozo inutilizado o un paso bloqueado podían decidir el resultado de una campaña. El poder incaico respondió con su propia experiencia militar. Construyó caminos, levantó depósitos de abastecimiento y estableció guarniciones para asegurar el control del territorio. Sin embargo, incluso con esta organización, la resistencia local no fue fácil de quebrar. Las rebeliones estallaban una y otra vez, obligando a mantener tropas en regiones lejanas y difíciles. Esta guerra rara vez fue registrada como una gran batalla decisiva. No hubo un único día que sellara la derrota total de uno u otro bando. Por eso ha sido llamada una batalla invisible. Invisible no porque no existiera, sino porque se libró lejos de los grandes relatos épicos. En quebradas, valles y desiertos donde cada enfrentamiento parecía pequeño, pero en conjunto definía el dominio del territorio. Las poblaciones locales adaptaron sus formas de lucha a la presencia inca. Aprendieron a evitar el enfrentamiento directo cuando la desventaja era evidente, y a golpear cuando el terreno o el momento lo permitían. La guerra se volvió una estrategia de desgaste, de resistencia prolongada, donde sobrevivir ya era una forma de vencer. El impacto de estos conflictos fue profundo. Comunidades desplazadas, asentamientos abandonados y rutas comerciales alteradas dejaron marcas duraderas. Incluso cuando el poder inca logró imponerse en ciertas zonas, el control nunca fue absoluto. La necesidad de vigilancia constante demuestra que la resistencia no fue completamente sofocada. Así, en el norte, la guerra no se recuerda por una sola gran batalla, sino por un largo proceso de enfrentamientos silenciosos. Incas, diaguitas y atacameños se enfrentaron en una lucha donde el territorio mismo fue el campo de batalla. Cada valle defendido, cada oasis protegido y cada camino disputado formaron parte de una guerra extensa y compleja. Esta batalla invisible definió el destino de estas tierras mucho antes de la llegada de nuevos invasores desde el otro lado del mar. Fue un conflicto que moldeó alianzas, identidades y memorias, dejando una huella profunda aunque poco visible en la historia del norte. Con el paso del tiempo, la guerra en el norte dejó de manifestarse en grandes choques abiertos y pasó a convertirse en una lucha silenciosa, persistente y profunda. El avance inca, que en otros territorios había sido rápido y definitivo, encontró aquí un límite que no pudo superar del todo. No fue una derrota clara ni una victoria absoluta, sino un freno prolongado, costoso y lleno de tensiones. Los caminos del imperio, cuidadosamente trazados para unir provincias lejanas, comenzaron a perder seguridad. Las guarniciones establecidas en zonas conflictivas debieron mantenerse en constante alerta. El control del territorio era frágil y dependía de pactos inestables, de la vigilancia permanente y de la capacidad de responder con rapidez a levantamientos locales. Cada valle, cada oasis y cada quebrada podía transformarse en un foco de resistencia. Los diaguitas y atacameños no combatieron como un solo cuerpo unificado, sino como pueblos que defendían sus espacios vitales. Esa fragmentación, lejos de debilitarlos, complicó la estrategia imperial. No existía un centro único que someter ni una autoridad que, al caer, arrastrara al resto. La guerra se multiplicaba en pequeños frentes, difíciles de controlar y aún más difíciles de erradicar. La presencia inca alteró profundamente la vida cotidiana. Se impusieron trabajos forzados, se reorganizaron poblados y se exigieron tributos que afectaban directamente la subsistencia. Estas presiones alimentaron el descontento y reforzaron la resistencia. La guerra, en este contexto, no era solo militar, sino también social y económica. Defender el territorio significaba defender la forma de vida. En algunos sectores, el imperio logró asentarse con mayor estabilidad. En otros, su dominio fue apenas nominal. La autoridad imperial se hacía sentir en ciertos momentos, pero desaparecía en otros. Esta irregularidad demuestra que el control del norte no fue absoluto ni homogéneo, sino lleno de fisuras. La llamada frontera imperial era, en realidad, un espacio disputado. Las estrategias incas, basadas en la integración y la administración, se vieron obligadas a convivir con la violencia constante. Tropas enviadas para asegurar el orden debían enfrentar emboscadas, sabotajes y levantamientos repentinos.
el desgaste se acumulaba. Mantener el dominio en una región hostil exigía recursos que no siempre podían sostenerse a largo plazo. La guerra invisible dejó pocas huellas monumentales, pero profundas cicatrices en la memoria de los pueblos. No fue una guerra de grandes relatos épicos, sino de resistencia diaria, de oposición constante y de negarse a desaparecer. Esa forma de combatir, menos visible, fue precisamente la que impidió una conquista total y definitiva. Cuando el poder inca comenzó a debilitarse por conflictos internos y amenazas externas, estas regiones del norte ya se encontraban lejos de una integración plena. El control se volvió aún más frágil, y muchos espacios recuperaron su autonomía con rapidez. La guerra, que nunca había terminado del todo, tampoco tuvo un final claro, simplemente se transformó. Así, el norte quedó marcado como un territorio de encuentros forzados y resistencias persistentes. La relación entre incas, diaguitas y atacameños no puede reducirse a un simple esquema de dominación. Fue un proceso complejo, lleno de conflictos, adaptaciones y luchas silenciosas que definieron el destino de la región. La batalla invisible no se recuerda por una fecha ni por un gran enfrentamiento, sino por su duración y por su impacto profundo. Fue una guerra sin gloria imperial, pero con una resistencia constante que limitó el avance de uno de los mayores poderes de su tiempo. En ese límite, en esa frontera difícil de controlar, se escribió una de las historias más olvidadas del norte. Allí, entre valles secos, montañas y oasis, se sostuvo una lucha que no buscó conquistar imperios, sino preservar territorios, costumbres y autonomía. Una guerra que no terminó con una victoria clara, pero que dejó en evidencia que incluso los grandes imperios podían ser detenidos cuando la resistencia nacía de la tierra misma.